Hoy vamos a comenzar en un lugar que la mayoría imagina como un frío monumento de piedra, una fortaleza inexpugnable de poder absoluto y ecos de guerra, pero que en realidad guarda el secreto de un hombre que solo buscaba la paz antes del final. Siéntase libre de acomodarse, de ajustar su almohada o de arroparse un poco más, porque esta es una historia larga y tranquila, diseñada exclusivamente para acompañarle hasta que el sueño decida visitarle. Antes de sumergirnos en las sombras del mausoleo, si disfruta de este tipo de narrativa pausada, le agradecería mucho que le diera un me gusta al video, solo si siente que este contenido le aporta valor, y le invito a suscribirse a Observador de la Vida para formar parte de nuestra comunidad de descanso. Me encantaría saber si aún tiene fuerzas para escribir, desde qué rincón del mundo nos escucha y qué hora marca su reloj en este momento. Leer sus mensajes es como recibir una carta de un viejo amigo en la penumbra. A menudo, cuando pensamos en el emperador Adriano y su colosal mausoleo, el actual castillo de San Angelo en Roma, lo simplificamos como una demostración de ego imperial o una simple tumba de mármol. Sin embargo, lo que hoy le propongo es una visión mucho más sutil y humana. El viaje interior de un líder que, tras gobernar el mundo conocido, comprendió que el verdadero imperio es el que uno construye dentro de sí mismo. Esto no es un documental dramático lleno de fechas y batallas estruendosas, sino un relato detallado sobre las emociones, las decisiones silenciosas y la búsqueda del descanso eterno. No necesita memorizar los nombres de las legiones ni las provincias, simplemente permita que mi voz fluya como una marea suave mientras se queda dormido. Si siente que sus párpados pesan, es una señal maravillosa, no tiene que quedarse despierto hasta el final para entender la historia. Puede cerrar los ojos cuando lo desee, yo seguiré hablando aquí, y el relato permanecerá a su lado, velando su sueño. Capítulo 1. Más allá del mármol y los mitos imperiales. Es curioso cómo la historia suele recordar a los emperadores romanos como figuras de bronce, siempre con el ceño fruncido y la mano extendida hacia el horizonte, dictando leyes o dirigiendo ejércitos hacia la gloria. Existe este mito de que hombres como Adriano vivían en un estado de éxtasis político constante, rodeados de lujos tan exagerados que apenas tenían tiempo para ser humanos. Pero la realidad, esa que se respira en el silencio de las piedras del mausoleo cuando la noche cae sobre el Tíber, es mucho más discreta y, me atrevería a decir, bastante más interesante. A menudo nos imaginamos a Adriano como un conquistador incansable, pero si miramos de cerca, lo que encontramos es a un hombre que prefería construir muros para proteger lo que ya tenía en lugar de cruzar fronteras para destruir lo ajeno. Hay una ironía elegante en el hecho de que su monumento más famoso sea una tumba que más tarde se convirtió en fortaleza y luego en prisión. Pero en su origen, para él, era simplemente el lugar donde el ruido del mundo finalmente se detendría. No era una cuestión de vanidad, sino de arquitectura emocional. Si usted ha visitado alguna vez un lugar antiguo y ha sentido que el aire pesa de una manera distinta, quizá pueda entender lo que Adriano buscaba. Él no quería una pirámide que gritara su nombre a los cuatro vientos, sino un espacio de orden y simetría. Mientras que la cultura popular nos vende orgías y banquetes interminables, la realidad de la corte de Adriano era de una disciplina intelectual casi monacal. Le gustaba la música, la poesía y, sobre todo, el silencio de las bibliotecas. Es un error común pensar que el poder absoluto trae consigo una libertad absoluta. En realidad, para Adriano, el poder era una jaula de oro muy estrecha. Cada gesto suyo era analizado por miles de ojos, cada palabra era una ley. Por eso, su mausoleo representa ese deseo de anonimato final, una paradoja donde el hombre más visible del mundo construye el refugio más sólido para esconderse de la mirada de la historia. Me pregunto si usted alguna vez ha sentido la necesidad de construir su propio mausoleo mental, un rincón donde las expectativas de los demás simplemente no puedan entrar. Adriano lo hizo con piedra del Tíber y mármol de Carrara, pero nosotros podemos hacerlo simplemente cerrando los ojos y dejando que el mundo exterior siga su curso sin nosotros por unas horas. No hay drama en este silencio, solo una profunda y respetuosa calma que nos invita a dejar de ser personajes para volver a ser, simplemente, nosotros mismos. Capítulo 2. El aprendizaje del orden y el ascenso al solio imperial. Si todavía me escucha y siente cómo la calma empieza a reclamar su espacio en esta habitación, es interesante pensar en cómo un hombre llega a convertirse en el guardián de un imperio tan vasto sin perderse en el camino. Adriano no nació con la corona sobre la frente ni con el destino sellado en mármol púrpura.
Su historia comienza lejos de Roma, en las tierras cálidas de la Bética, en lo que hoy conocemos como España, y ese origen periférico marcó para siempre su forma de entender el mundo. No era el heredero directo por sangre, sino por una mezcla sutil de mérito, paciencia y una red de observación silenciosa que lo rodeó desde su juventud. Imagine por un momento a un joven Adriano siendo enviado a la capital, un muchacho que hablaba el latín con un acento rudo de provincias, enfrentándose a la sofisticación a veces cruel de los senadores romanos. Ese sentimiento de ser un extraño en su propia casa fue lo que refinó su intelecto y lo convirtió en un observador implacable de la conducta humana. Para entrar en el sistema del poder imperial en el siglo II, no bastaba con ser un buen soldado o un orador brillante. Había que aprender las reglas no escritas del respeto y la distancia. Adriano fue educado bajo la sombra de Trajano, su pariente y predecesor, pero su formación no fue solo militar. Se sumergió en la cultura griega con tal pasión que sus contemporáneos lo apodaron burlonamente el grieguito. Sin embargo, esa educación helénica no era un simple pasatiempo, era su armadura. Aprendió que el orden se mantiene mejor mediante la cultura y la administración que mediante el filo de la espada. En su juventud, mientras otros buscaban la gloria en los campos de batalla más sangrientos, él se dedicaba a entender cómo funcionaban las aduanas, cómo se distribuía el grano y cómo se mantenía la lealtad de un funcionario en la frontera más remota de Britania. Se estaba preparando para ser el arquitecto de una paz duradera, no el protagonista de una tragedia bélica. Si usted ha trabajado alguna vez en un lugar donde las reglas son invisibles pero estrictas, donde cada mirada cuenta, tal vez pueda proyectar esa sensación en la juventud de nuestro emperador. El sistema romano era una maquinaria de vigilancia constante. Adriano aprendió a ser útil sin ser amenazante, una habilidad política que muy pocos logran dominar. Sabía que para llegar a la cima debía ser el hombre que resolvía los problemas en silencio, aquel que conocía los nombres de los centuriones y los detalles de las deudas del tesoro. Esta etapa de su vida fue una clasificación lenta y metódica. No fue un ascenso explosivo, sino una construcción piedra sobre piedra, igual que los muros que más tarde ordenaría levantar. Mientras se acomoda mejor y permite que su respiración sea más lenta, piense en esa paciencia necesaria para construir algo que dure milenios. Adriano no tenía prisa, sabía que el tiempo es el mejor aliado de quienes saben esperar su momento. La educación de un futuro emperador incluía también el dominio del cuerpo y de las emociones. Se le enseñó a no mostrar dolor, a no mostrar cansancio y, sobre todo, a no mostrar duda. Esa máscara de serenidad que vemos hoy en sus bustos de piedra se forjó en esos años de aprendizaje riguroso. Pero detrás de la máscara, había un hombre que disfrutaba de las cacerías en los bosques profundos y de las conversaciones filosóficas hasta el amanecer. Esta dualidad entre el deber público y la pasión privada es lo que hace que su figura sea tan cercana a nosotros. Todos llevamos una máscara en ciertos momentos del día, una versión de nosotros mismos que cumple con las reglas del mundo. Adriano simplemente llevó esa práctica al nivel más alto posible. Al caer la noche, cuando finalmente podía retirarse a sus habitaciones, el peso de esa armadura invisible debía ser inmenso. Usted no necesita llevar ninguna armadura esta noche. Aquí, en la compañía de observador de la vida, las reglas del mundo exterior no tienen jurisdicción. Puede permitirse ser simplemente una presencia que escucha, un pensamiento que flota en la oscuridad. Adriano pasó décadas aprendiendo a controlar cada uno de sus movimientos para que el imperio no se desmoronara, pero usted tiene el permiso sagrado de soltar todo control. No hay exámenes que aprobar ni protocolos que seguir. La historia de este emperador es también la historia de cómo todos buscamos, al final del camino, un lugar donde no tengamos que demostrar nada a nadie. Deje que la imagen de ese joven estudiante de provincias que llegó a gobernar el mundo le brinde una extraña sensación de seguridad. Si él pudo encontrar el orden entre tanto caos, usted también puede encontrar el descanso entre estas palabras. La transición de Adriano hacia el trono fue un ejercicio de diplomacia silenciosa y apoyos tácticos. Cuando Trajano falleció, la legitimidad de Adriano fue cuestionada por algunos, pero su red de informantes y su reputación de administrador competente ya habían tejido una red de seguridad a su alrededor. No necesitó un golpe de estado ruidoso, la estructura del imperio simplemente se inclinó hacia él como si fuera el paso lógico de la naturaleza. Este ascenso nos enseña que el poder real a menudo se construye en las sombras de la competencia silenciosa y la preparación minuciosa. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más denso,
podemos dejar atrás los años de formación de Adriano para adentrarnos en los pasillos de su gobierno, donde las decisiones se tomaban con un susurro y un gesto, siempre buscando la armonía que tanto él como nosotros anhelamos alcanzar antes de dormir. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el riesgo del brillo. Si todavía me acompaña en este rincón de calma absoluta, es momento de adentrarnos en los pasillos dorados pero peligrosos de la corte romana, donde Adriano aprendió que el arte de gobernar es en realidad el arte de gestionar la mirada de los demás. En el mundo imperial del siglo II la visibilidad era una moneda de doble cara. Ser visto demasiado podía interpretarse como una amenaza para los celosos senadores, mientras que ser invisible equivalía a la irrelevancia política. Adriano, maestro de la sutileza, comprendió muy pronto que la verdadera seguridad residía en una competencia silenciosa. No buscaba los grandes aplausos en el foro ni las ovaciones estruendosas tras una batalla sangrienta. En su lugar prefería ser el hombre que conocía los detalles técnicos de las legiones o el funcionario que corregía con un susurro un error en las cuentas del tesoro de la provincia. Esta discreción calculada era su mejor defensa contra las intrigas de aquellos que veían en cualquier ambición declarada un motivo para la traición. Imagine por un momento que camina por un pasillo de mármol pulido donde cada eco parece contar un secreto. En la corte de Adriano el rango no solo se medía por la túnica que vestías, sino por la distancia que guardabas con el centro del poder. Había reglas no escritas sobre quién podía hablar primero y quién debía bajar la vista ante una pregunta incómoda. Adriano se movía en este entorno con una gracia casi felina. Sabía que llamar demasiado la atención sobre los propios éxitos personales era invitar a la envidia a cenar a su mesa. Por eso siempre atribuía sus logros a la gloria del Estado o a la sabiduría de sus superiores. Esta política de la humildad estratégica le permitió sobrevivir en un entorno donde muchos hombres brillantes terminaron sus días en el exilio o algo peor, simplemente por no saber cuándo callar. La atención es una llama que puede iluminar tu camino, pero si no sabes controlarla también puede consumir tu propia vida. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde sintió que era mejor pasar desapercibido para poder cumplir con su trabajo de manera eficiente? En el Imperio Romano esa era una cuestión de vida o muerte. Adriano cultivó una red de aliados que valoraban su capacidad para mantener la calma cuando todos los demás perdían los nervios. Mientras que otros cortesanos se peleaban por figurar en los relieves de los monumentos, él se dedicaba a observar las grietas en la administración. Aprendió que el riesgo de brillar demasiado es que te conviertes en un blanco fácil para los arqueros de la política. Por eso su brillo era como el de la luna. Suave, constante y nunca cegador. Esta forma de ejercer la influencia sin recurrir a la fuerza bruta es lo que más tarde definiría su estilo de gobierno. No necesitaba gritar para ser obedecido porque su competencia técnica era tan evidente que el respeto llegaba de forma natural sin necesidad de imponerlo. Si siente que su mente se relaja profundamente es porque en este espacio que compartimos en el canal Observador de la Vida no existe el riesgo de ser juzgado ni la necesidad de destacar. Usted puede ser como ese funcionario discreto de la corte de Adriano que cumple con su labor y luego se retira a la paz de su hogar sin que nadie lo moleste. El emperador sabía que el verdadero poder se ejerce mejor cuando no se nota el esfuerzo. Al igual que un arquitecto que diseña un puente para que parezca que siempre estuvo allí, Adriano diseñó su carrera para que su ascenso al trono pareciera una consecuencia lógica de la naturaleza y no el resultado de una ambición voraz. Esta elegancia en el comportamiento es lo que nos permite hoy contemplar su historia con una admiración tranquila, libre de la violencia que suele acompañar a otros relatos de reyes y generales. El riesgo del brillo también se aplicaba a la vida privada. Adriano sabía que sus pasiones, sus gustos por la poesía griega o su interés por la arquitectura eran armas que sus enemigos podían usar en su contra si las mostraba sin filtro. Por eso aprendió a compartimentar su existencia. Lo que el mundo veía era un administrador implacable y un soldado disciplinado, pero en la intimidad de sus círculos más cerrados era un hombre de una sensibilidad exquisita. Esta capacidad de mantener secretos y de gestionar la información personal es lo que le dio una ventaja estratégica sobre sus oponentes. En un mundo donde todo se comentaba en las termas o en los banquetes, el silencio de Adriano era su activo más valioso. Sabía que la información que no se entrega es un poder que se conserva. Mientras se permite hundirse un poco más en el descanso, piense en la belleza de no tener que demostrar nada a nadie en este momento.
Al igual que Adriano encontraba refugio en sus estudios privados lejos de las miradas de los cortesanos, usted tiene ahora este refugio sonoro donde el brillo y la competencia no tienen lugar. La noche es el espacio donde todos somos iguales, donde el rango y los títulos desaparecen para dejar paso a la simple necesidad humana de reposar. Adriano construyó su mausoleo como el acto final de esta política de la discreción. Un muro grueso y sólido que protegería su descanso eterno de las tormentas políticas del futuro. Deje que esa misma sensación de protección le envuelva ahora, sabiendo que aquí en la penumbra su única tarea es permitir que la historia fluya y que el sueño llegue cuando tenga que llegar, sin presiones ni expectativas. Capítulo 4. El peso de la púrpura y el arte de la quietud estratégica. Si todavía me escucha y siente que el mundo exterior se ha desvanecido tras las cortinas de su habitación, es momento de imaginar el instante exacto en que la púrpura imperial cayó sobre los hombros de Adriano. No fue un estruendo de trompetas lo que marcó su inicio, sino un silencio cargado de una responsabilidad inmensa. Convertirse en emperador en el año 117 después de Cristo no era solo heredar un trono de oro, sino heredar las preocupaciones de millones de almas, desde las arenas de Mesopotamia hasta las brumas de Caledonia. Adriano comprendió de inmediato que para mantener unido aquel rompecabezas de naciones no necesitaba más conquistas, sino una quietud estratégica. Mientras sus generales pedían más legiones y más sangre, él prefirió tomar un estilete y trazar líneas de retirada en los mapas. Sabía que un imperio que se estira demasiado termina por romperse, y esa decisión de retroceder fue quizás su acto de mayor valentía política. En la corte romana, ser silencioso y competente era la mejor forma de mantenerse a salvo. Adriano implementó un sistema de observación que funcionaba como los nervios de un cuerpo humano. No necesitaba estar en todas partes, pero se aseguraba de que sus oídos llegaran a cada rincón. Imagine caminar por los jardines de su villa en Tívoli, donde el agua de las fuentes parece susurrar informes sobre la cosecha en Egipto o sobre el estado de las defensas en el Danubio. Adriano no era un tirano que buscaba el miedo, sino un administrador que buscaba la eficiencia. Aprendió que es mucho más seguro ser respetado por la propia capacidad de gestión que ser temido por la propia crueldad. Su política consistía en estar presente sin resultar agobiante, permitiendo que la maquinaria del Estado funcionara con la precisión de un reloj de agua mientras él se dedicaba a sus estudios de arquitectura y filosofía. ¿Alguna vez ha sentido que en su propio entorno es mejor dejar que las cosas fluyan sin intervenir constantemente? Adriano aplicó esta máxima a la geopolítica de su tiempo. Al renunciar a las provincias recién conquistadas por su predecesor Trajano, no mostró debilidad sino una inteligencia superior. Comprendió que la verdadera fuerza de Roma no residía en su expansión infinita, sino en su cohesión interna. Fue un hombre que prefirió los ladrillos a las espadas y los tratados de paz a las declaraciones de guerra. Esta quietud estratégica le otorgó algo que pocos emperadores disfrutaron: tiempo. Tiempo para viajar, tiempo para conocer a sus súbditos y tiempo para construir un legado que no dependiera de la destrucción del enemigo. Si usted se siente ahora en una paz profunda, es porque ha aceptado que por esta noche no hay batallas que ganar ni fronteras que defender. Si todavía está despierto, quizás se pregunte cómo un hombre con tanto poder lograba conciliar el sueño. Adriano encontraba su calma en la geometría y en el orden de las estrellas. Cuando los problemas del Senado se volvían demasiado ruidosos, se retiraba a su observatorio privado. Allí, entre esferas armilares y cálculos matemáticos, recordaba que el imperio era apenas un pequeño punto en el vasto orden del cosmos. Esta perspectiva le ayudaba a mantener la serenidad necesaria para tomar decisiones que afectaban a generaciones enteras. Usted no necesita un observatorio para encontrar esa misma paz, basta con que permita que su respiración se vuelva lenta y profunda, dejando que las preocupaciones del día se vean tan pequeñas como las luces de una ciudad desde la cima de una montaña. En este espacio de observador de la vida somos libres de las urgencias del tiempo presente. Me pregunto si usted ha tenido alguna vez la sensación de que es mejor ser el motor silencioso de un proyecto que su cara visible y ruidosa. En la historia de Adriano vemos que las reformas más duraderas fueron aquellas que él introdujo sin grandes proclamas. Reformó el sistema legal y la administración pública con tal sutileza que muchos ni siquiera se dieron cuenta de los cambios hasta que la vida se volvió notablemente más ordenada. Esta es la marca de un verdadero líder. Aquel que mejora el mundo sin necesidad de que le den las gracias constantemente. Adriano sabía que la gratitud de la historia es lenta pero segura. Por eso prefería la solidez del hormigón romano a la fragilidad de los aplausos populares.
Su vida fue una constante búsqueda de la simetría entre lo que se muestra al público y lo que se guarda en la intimidad del pensamiento. Mientras se permite descansar un poco más, visualice los gruesos muros del mausoleo que Adriano mandó construir. Esos muros no solo contenían su cuerpo, sino que simbolizaban su filosofía de vida. Una protección sólida contra el caos exterior. En el interior de su mausoleo el silencio era absoluto, un refugio contra el bullicio de la Roma imperial. Al cerrar los ojos usted está construyendo su propio espacio de quietud donde las voces del mundo se apagan y solo queda el ritmo tranquilo de este relato. Adriano pasó años planeando su morada final, asegurándose de que cada ángulo fuera perfecto y cada piedra estuviera en su lugar. Usted tiene ese mismo derecho al orden y a la seguridad en este momento. Deje que la historia del emperador que eligió la paz sobre la conquista le guíe hacia un sueño profundo y reparador donde nada ni nadie pueda perturbar su tranquilidad. La quietud estratégica de Adriano también se reflejaba en su forma de interactuar con sus allegados. Sabía que la confianza es un bien escaso en las altas esferas, por lo que se rodeó de hombres cuya lealtad se basaba en el respeto mutuo y no en el interés económico. Sus consejeros eran a menudo filósofos y artistas, personas que valoraban el pensamiento por encima de la intriga. Esta atmósfera de calma intelectual es la que nos permite hoy ver a Adriano no como un guerrero sanguinario, sino como un sabio que por azares del destino tuvo que llevar la corona más pesada del mundo. Ahora, mientras la noche se vuelve más oscura y las sombras se alargan, podemos agradecer que no tenemos que cargar con esa corona. Solo tenemos que dejarnos llevar por el fluir de las palabras y el calor de este rincón de descanso hasta que el sueño nos reclame por completo. Capítulo 5. La red de los invisibles y el lenguaje de las sombras. Si todavía me escucha y siente que el peso de las mantas es como un abrazo protector, es el momento de hablar de aquellos que realmente sostenían el mundo de Adriano desde la penumbra. Un emperador, por muy poderoso que sea, no es más que un hombre solo si no cuenta con una red de lealtades que funcione como un sistema nervioso silencioso. En la Roma del siglo II el verdadero poder no siempre vestía túnicas con franjas de púrpura ni se sentaba en los bancos de mármol del Senado. El poder real a menudo caminaba con sandalias de cuero desgastado por los pasillos de servicio, llevaba bandejas de plata con higos frescos o sostenía una lámpara de aceite mientras el amo escribía sus memorias. Adriano, que era un observador implacable de la naturaleza humana, comprendió que su seguridad dependía mucho más de la lealtad de sus libertos y esclavos que de la aprobación de los políticos profesionales. Imagine por un momento la actividad febril pero silenciosa que rodeaba al emperador en su villa de Tívoli. Mientras el mundo creía que las decisiones se tomaban en grandes asambleas, la realidad es que muchas de las leyes más importantes nacieron de conversaciones susurradas entre Adriano y sus secretarios de confianza. Estos hombres, a menudo antiguos esclavos que habían ganado su libertad gracias a su inteligencia, eran los ojos y los oídos del imperio. Ellos conocían el estado de ánimo de las provincias antes que cualquier general, porque leían la correspondencia privada y escuchaban los rumores de los mercados. Adriano cultivó con ellos una relación de respeto mutuo que era poco común en su época. Sabía que un secretario que se siente valorado es un escudo impenetrable contra la traición. Esta red de aliados invisibles formaba un tejido de protección que permitía al emperador dedicarse a sus pasiones intelectuales con la mente tranquila. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cuántas personas invisibles hacen que su propia vida funcione de manera armónica cada día? En el imperio de Adriano esa red era vasta y sofisticada. Estaban los mensajeros que recorrían las calzadas romanas a caballo llevando noticias desde las fronteras del Rin en un tiempo récord. Estaban los copistas que reproducían los edictos imperiales con una caligrafía perfecta, asegurándose de que la voluntad de Adriano llegara intacta hasta los confines de África. Y estaban los guardias pretorianos que, aunque eran una fuerza militar, también actuaban como una red de inteligencia interna. Adriano no buscaba el miedo de estos servidores sino su complicidad. Entendía que la lealtad que se compra con oro es volátil, pero la lealtad que se gana con el trato justo y la memoria de los favores compartidos es la base más sólida para cualquier estructura de mando. Si siente que su mente se relaja profundamente es porque en este espacio de observador de la vida también formamos parte de una red de calma. Aquí no hay jerarquías ni exigencias de rendimiento. Usted es el centro de este relato y mi voz es simplemente ese servidor fiel que le acompaña en la transición hacia el sueño. Adriano encontraba un gran consuelo en la rutina de sus servidores porque le recordaba que a pesar del caos de la política el mundo seguía girando con un orden predecible.
El sonido de los pasos suaves sobre el mosaico, el crujido de un pergamino al ser desenrollado o el goteo constante de una clepsidra eran los anclajes de su realidad. Usted puede encontrar ese mismo anclaje en el ritmo de mi narración, permitiendo que cada palabra sea un paso más hacia una desconexión total y reparadora. La política de Adriano era una política de la información compartida solo con quienes la necesitaban. En sus viajes por las provincias siempre se rodeaba de expertos. Arquitectos, geómetras y poetas que no tenían ambiciones políticas pero que poseían un conocimiento técnico invaluable. Al elevar a estas personas y darles acceso a su círculo íntimo, Adriano creaba una red de gratitud que iba más allá del dinero. Estos hombres le daban una visión real de lo que sucedía en el mundo, libre de las adulaciones de los cortesanos de Roma. Eran sus informantes científicos, sus ojos estéticos. Gracias a ellos el emperador podía reconstruir ciudades enteras o diseñar edificios como el Panteón, sabiendo que los cimientos serían tan sólidos como la lealtad de quienes trabajaban para él. Esta red de conocimiento era su verdadera guardia personal. Mientras se permite descansar un poco más, piense en la importancia de rodearse de silencio y de personas que aporten paz a su existencia. Adriano fue un hombre que sufrió grandes soledades, pero que supo rodearse de una comunidad de mentes brillantes y manos laboriosas que compartían su visión de un mundo ordenado. El mausoleo que mandó construir fue también un homenaje a esa capacidad de organización. Miles de trabajadores anónimos colocaron cada ladrillo y cada bloque de travertino con una precisión asombrosa, dirigidos por arquitectos que eran amigos personales del emperador. Ese monumento es el resultado físico de una red de confianza que sobrevivió incluso a la muerte del propio Adriano. Deje que esa misma sensación de solidez y de apoyo invisible le acompañe esta noche mientras se entrega al descanso. Me pregunto si usted recuerda algún momento en el que la ayuda inesperada de alguien que no buscaba protagonismo le salvó de una situación difícil. En la vida de los grandes líderes esos momentos son constantes, pero a menudo quedan fuera de los libros de historia. Adriano nunca olvidó un favor ni una cara leal. Esa memoria selectiva era su herramienta política más potente. Sabía quién le había servido con honestidad durante una campaña militar en su juventud y quién había guardado un secreto de estado con fidelidad absoluta. Ahora, mientras la noche se vuelve más densa y el silencio lo inunda todo, usted puede soltar la carga de tener que recordar o de tener que agradecer. El pasado de Adriano ya está escrito y su futuro inmediato es simplemente el sueño. Todo está en manos de esta red invisible de palabras que le sostienen y le invitan a cerrar los ojos definitivamente. La lealtad en el mundo de Adriano no era un concepto romántico, sino una necesidad biológica de su imperio. Al cuidar de sus servidores, Adriano se cuidaba a sí mismo. Al crear un entorno de trabajo predecible y seguro, evitaba las fricciones que generan el resentimiento y la rebelión. Usted puede aplicar esa misma lógica a su descanso. Al crear este ambiente de audio tranquilo y sin sobresaltos, le está dando a su sistema nervioso la señal de que es seguro bajar la guardia. No hay enemigos en las sombras ni intrigas en los pasillos de su mente. Solo existe el fluir tranquilo de una historia que reconoce el valor de lo pequeño y de lo silencioso. Descanse ahora con la certeza de que está bien protegido por la arquitectura de este relato y por la paz que usted mismo ha decidido cultivar esta noche. Capítulo 6. Los mensajeros del silencio y la diplomacia de la confianza. Si todavía me acompaña en este remanso de tranquilidad y siente que el mundo exterior se ha desvanecido tras las cortinas de su habitación, es momento de hablar de aquellos que realmente sostenían el imperio de Adriano desde la discreción absoluta. Un emperador, por muy poderoso que sea, no es más que un hombre solo si no cuenta con una red de lealtades que funcione como un sistema nervioso silencioso. En la Roma del siglo II, el verdadero poder no siempre vestía túnicas con franjas de púrpura ni se sentaba en los bancos de mármol del Senado. El poder real a menudo caminaba con sandalias de cuero desgastado por los pasillos de servicio, llevaba bandejas de plata con higos frescos o sostenía una lámpara de aceite mientras el amo escribía sus memorias en la quietud de la noche. Adriano, que era un observador implacable de la naturaleza humana, comprendió que su seguridad dependía mucho más de la lealtad de sus libertos y de sus servidores cercanos que de la aprobación de los políticos profesionales que buscaban su propio beneficio. Imagine por un momento la actividad febril pero extremadamente silenciosa que rodeaba al emperador en su villa de Tívoli. Mientras el mundo creía que las decisiones se tomaban en grandes asambleas ruidosas, la realidad es que muchas de las leyes más importantes y los tratados de paz más duraderos nacieron de conversaciones susurradas entre Adriano y sus secretarios de confianza.
Estos hombres, a menudo antiguos esclavos que habían ganado su libertad gracias a su inteligencia y a su capacidad de análisis, eran los ojos y los oídos del imperio en todas las provincias. Ellos conocían el estado de ánimo de las legiones antes que cualquier general porque leían la correspondencia privada y escuchaban los rumores de los mercados en los puertos de Ostia o de Alejandría. Adriano cultivó con ellos una relación de respeto mutuo que era muy poco común en su época. Sabía que un servidor que se siente valorado y escuchado es un escudo impenetrable contra la traición y la intriga. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cuántas personas invisibles hacen que su propia vida funcione de manera armónica cada día sin que usted apenas lo note? En el imperio de Adriano esa red de apoyo era vasta y sofisticada. Estaban los mensajeros que recorrían las calzadas romanas a caballo llevando noticias desde las fronteras del Rin hasta el corazón de Roma en un tiempo récord, atravesando valles y montañas en absoluto silencio. Estaban los copistas que reproducían los edictos imperiales con una caligrafía perfecta y metódica, asegurándose de que la voluntad de Adriano llegara intacta y clara hasta los confines de África o de Asia Menor. Y estaban los guardias de su círculo íntimo que, aunque eran una fuerza militar, también actuaban como una red de inteligencia interna, protegiendo no solo el cuerpo del emperador sino también su tranquilidad mental. Adriano no buscaba el miedo de estos servidores sino su complicidad y su afecto sincero. Si siente que su mente se relaja profundamente ahora es porque en este espacio de observador de la vida también formamos parte de una red de calma y de confianza ciega. Aquí no hay jerarquías ni exigencias de rendimiento ni expectativas que cumplir. Usted es el centro de este relato y mi voz es simplemente ese servidor fiel que le acompaña en la transición suave hacia el territorio del sueño. Adriano encontraba un gran consuelo en la rutina de sus servidores porque le recordaba que a pesar del caos de la política y de las amenazas externas, el mundo seguía girando con un orden predecible y reconfortante. El sonido de los pasos suaves sobre el mosaico de mármol, el crujido de un pergamino antiguo al ser desenrollado con cuidado o el goteo constante y rítmico de una clepsidra eran los anclajes de su realidad cotidiana. Usted puede encontrar ese mismo anclaje en el ritmo de mi narración, permitiendo que cada frase sea un paso más hacia una desconexión total y profundamente reparadora. La política de Adriano era una política de la información compartida solo con quienes demostraban ser dignos de ella. En sus largos viajes por las provincias siempre se rodeaba de expertos técnicos, de arquitectos, de geómetras y de poetas que no tenían ambiciones de mando pero que poseían un conocimiento invaluable sobre la realidad física del mundo. Al elevar a estas personas y darles acceso a su círculo más íntimo, Adriano creaba una red de gratitud que iba mucho más allá del simple intercambio de dinero o de favores. Estos hombres le daban una visión real de lo que sucedía en las ciudades y en las granjas, libre de las adulaciones vacías de los cortesanos de la capital. Eran sus informantes científicos, sus ojos estéticos y su brújula moral. Gracias a ellos el emperador podía reconstruir ciudades enteras que habían sido devastadas por terremotos o diseñar edificios tan majestuosos como el Panteón de Roma, sabiendo que los cimientos serían tan sólidos como la lealtad de quienes trabajaban bajo sus órdenes directas. Mientras se permite descansar un poco más en la calidez de su cama, piense en la importancia de rodearse de silencio y de personas o sonidos que aporten paz a su existencia. Adriano fue un hombre que sufrió grandes soledades en la cumbre del poder, pero que supo rodearse de una comunidad de mentes brillantes y de manos laboriosas que compartían su visión de un mundo ordenado y civilizado. El mausoleo que mandó construir fue también un homenaje silencioso a esa capacidad de organización colectiva. Miles de trabajadores cuyos nombres no registra la historia colocaron cada ladrillo de terracota y cada bloque de travertino con una precisión asombrosa, dirigidos por arquitectos que eran amigos personales y confidentes del emperador. Ese monumento es el resultado físico de una red de confianza que sobrevivió incluso a la muerte del propio Adriano y que sigue en pie, recordándonos la fuerza de lo que se construye con paciencia. Me pregunto si usted recuerda algún momento en el que la ayuda inesperada de alguien que no buscaba ningún tipo de protagonismo le salvó de una situación difícil o estresante. En la vida de los grandes líderes esos momentos son constantes, pero a menudo quedan fuera de los libros de texto y de las crónicas oficiales. Adriano nunca olvidó un favor recibido ni una cara leal que le hubiera servido en la juventud. Esa memoria selectiva era su herramienta política más potente para mantener el equilibrio del Estado. Sabía perfectamente quién le había servido con honestidad durante una campaña militar difícil en el Danubio y quién había guardado un secreto de Estado con fidelidad absoluta frente a las presiones del Senado.
Ahora mientras la noche se vuelve más densa y el silencio lo inunda todo, usted puede soltar finalmente la carga de tener que recordar tareas o de tener que agradecer favores. El pasado de Adriano ya está escrito en la piedra y su futuro inmediato es simplemente el territorio del sueño. Todo está en manos de esta red invisible de palabras que le sostienen con suavidad y le invitan a cerrar los ojos definitivamente sin temor. La lealtad en el mundo privado de Adriano no era un concepto romántico o abstracto, sino una necesidad biológica para el funcionamiento de su imperio. Al cuidar de sus servidores, Adriano se estaba cuidando a sí mismo y a la estabilidad de Roma. Al crear un entorno de trabajo predecible y seguro, evitaba las fricciones internas que generan el resentimiento y la rebelión silenciosa. Usted puede aplicar esa misma lógica a su propio descanso en este preciso instante. Al crear este ambiente de audio tranquilo y sin ningún tipo de sobresalto, le está dando a su sistema nervioso la señal clara de que es seguro bajar la guardia por completo. No hay enemigos escondidos en las sombras ni intrigas en los pasillos de su mente que deban preocuparle. Solo existe el fluir tranquilo de una historia que reconoce el valor de lo pequeño y de lo silencioso por encima del estruendo. Descanse ahora con la certeza absoluta de que está bien protegido por la arquitectura de este relato y por la inmensa paz que usted mismo ha decidido cultivar esta noche al dedicar este tiempo a su bienestar. Capítulo 7. Los hilos de la lealtad y el lenguaje de los favores compartidos. Si todavía me escucha y siente que el peso de sus párpados es como una invitación suave al olvido, es momento de hablar de los vínculos que realmente mantenían unido el mundo de Adriano desde la discreción absoluta. Un emperador, por muy poderoso que sea, no es más que un hombre solo si no cuenta con una red de lealtades que funcione como un sistema nervioso silencioso pero implacable. En la Roma del siglo II, el verdadero poder no siempre vestía túnicas con franjas de púrpura ni se sentaba en los bancos de mármol frío del Senado. El poder real a menudo caminaba con sandalias de cuero desgastado por los pasillos de servicio, llevaba bandejas de plata con higos frescos del norte de África o sostenía una lámpara de aceite mientras el amo escribía sus memorias en la quietud de la noche. Adriano, que era un observador minucioso de la naturaleza humana, comprendió que su seguridad dependía mucho más de la lealtad de sus secretarios y de sus servidores cercanos que de la aprobación de los políticos profesionales, que siempre buscaban su propio beneficio personal. Imagine por un momento la actividad febril pero extremadamente silenciosa que rodeaba al emperador en su inmensa villa de Tívoli. Mientras el mundo exterior creía que las grandes decisiones se tomaban en asambleas ruidosas y llenas de retórica, la realidad es que muchas de las leyes más importantes y los tratados de paz más duraderos nacieron de conversaciones susurradas entre Adriano y sus libertos de absoluta confianza. Estos hombres, a menudo antiguos esclavos que habían ganado su libertad gracias a su inteligencia y a su capacidad de análisis, eran los ojos y los oídos del imperio en todas las provincias conocidas. Ellos conocían el estado de ánimo de las legiones antes que cualquier general, porque leían la correspondencia privada y escuchaban los rumores de los mercados en los puertos de Ostia o de la lejana Alejandría. Adriano cultivó con ellos una relación de respeto mutuo que era muy poco común en su época. Sabía que un servidor que se siente valorado y escuchado es un escudo impenetrable contra la traición y la intriga palaciega. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cuántas personas invisibles hacen que su propia vida funcione de manera armónica cada día sin que usted apenas lo note? En el imperio de Adriano esa red de apoyo era vasta y altamente sofisticada. Estaban los mensajeros que recorrían las calzadas romanas a caballo llevando noticias desde las fronteras del Rin hasta el corazón de Roma en un tiempo récord, atravesando valles y montañas en absoluto silencio nocturno. Estaban los copistas que reproducían los edictos imperiales con una caligrafía perfecta y metódica, asegurándose de que la voluntad de Adriano llegara intacta y clara hasta los confines de las arenas del desierto o de las costas de Asia Menor. Y estaban los guardias de su círculo íntimo que, aunque eran una fuerza militar, también actuaban como una red de inteligencia interna, protegiendo no solo el cuerpo del emperador sino también su preciada tranquilidad mental. Adriano no buscaba el miedo de estos servidores sino su complicidad y su afecto sincero basado en el trato justo. Si siente que su mente se relaja profundamente ahora es porque en este espacio de observador de la vida también formamos parte de una red de calma y de confianza ciega. Aquí no hay jerarquías ni exigencias de rendimiento ni expectativas sociales que cumplir antes de cerrar los ojos. Usted es el centro de este relato y mi voz es simplemente ese servidor fiel que le acompaña en la transición suave hacia el territorio del sueño profundo.
Adriano encontraba un gran consuelo en la rutina de sus servidores porque le recordaba que a pesar del caos de la política y de las amenazas externas el mundo seguía girando con un orden predecible y reconfortante. El sonido de los pasos suaves sobre el mosaico de mármol, el crujido de un pergamino antiguo al ser desenrollado con sumo cuidado o el goteo constante y rítmico de una clepsidra de agua eran los anclajes de su realidad cotidiana. Usted puede encontrar ese mismo anclaje en el ritmo de mi narración, permitiendo que cada frase sea un paso más hacia una desconexión total y profundamente reparadora. La política de Adriano era una política de la información compartida solo con quienes demostraban ser dignos de ella por su carácter y su discreción. En sus largos viajes por las provincias siempre se rodeaba de expertos técnicos, de arquitectos, de geómetras y de poetas que no tenían ambiciones de mando pero que poseían un conocimiento invaluable sobre la realidad física del mundo. Al elevar a estas personas y darles acceso a su círculo más íntimo, Adriano creaba una red de gratitud que iba mucho más allá del simple intercambio de monedas de oro o de favores políticos. Estos hombres le daban una visión real de lo que sucedía en las ciudades y en las granjas más humildes, libre de las adulaciones vacías de los cortesanos de la capital. Eran sus informantes científicos, sus ojos estéticos y su brújula moral en un mundo a veces cruel. Gracias a ellos el emperador podía reconstruir ciudades enteras que habían sido devastadas por terremotos o diseñar edificios tan majestuosos como el Panteón de Roma, sabiendo que los cimientos serían tan sólidos como la lealtad de quienes trabajaban bajo sus órdenes directas y personales. Mientras se permite descansar un poco más en la calidez de su hogar, piense en la importancia de rodearse de silencio y de sonidos que aporten paz a su existencia. Adriano fue un hombre que sufrió grandes soledades en la cumbre del poder absoluto, pero que supo rodearse de una comunidad de mentes brillantes y de manos laboriosas que compartían su visión de un mundo ordenado y civilizado. El mausoleo que mandó construir fue también un homenaje silencioso a esa capacidad de organización colectiva. Miles de trabajadores cuyos nombres no registra la historia oficial colocaron cada ladrillo de terracota y cada bloque de travertino con una precisión asombrosa, dirigidos por arquitectos que eran amigos personales y confidentes del emperador. Ese monumento es el resultado físico de una red de confianza que sobrevivió incluso a la muerte del propio Adriano y que sigue en pie, recordándonos la fuerza de lo que se construye con paciencia y con un propósito claro. Me pregunto si usted recuerda algún momento en el que la ayuda inesperada de alguien que no buscaba ningún tipo de protagonismo le salvó de una situación difícil o estresante. En la vida de los grandes líderes esos momentos son constantes, pero a menudo quedan fuera de los libros de texto y de las crónicas oficiales que solo buscan la gloria militar. Adriano nunca olvidó un favor recibido ni una cara leal que le hubiera servido con eficiencia en su juventud. Esa memoria selectiva era su herramienta política más potente para mantener el equilibrio del vasto Estado romano. Sabía perfectamente quién le había servido con honestidad durante una campaña militar difícil en el Danubio y quién había guardado un secreto de Estado con fidelidad absoluta frente a las presiones del Senado. Ahora, mientras la noche se vuelve más densa y el silencio lo inunda todo, usted puede soltar finalmente la carga de tener que recordar tareas pendientes o de tener que agradecer favores sociales. El pasado de Adriano ya está escrito en la piedra eterna y su futuro inmediato es simplemente el territorio del sueño. Todo está en manos de esta red invisible de palabras que le sostienen con suavidad y le invitan a cerrar los ojos definitivamente sin temor alguno. La lealtad en el mundo privado de Adriano no era un concepto romántico o abstracto, sino una necesidad biológica para el funcionamiento de su imperio. Al cuidar de sus servidores, Adriano se estaba cuidando a sí mismo y a la estabilidad de Roma entera. Al crear un entorno de trabajo predecible y seguro, evitaba las fricciones internas que generan el resentimiento y la rebelión silenciosa que tanto daño hace a las naciones. Usted puede aplicar esa misma lógica a su propio descanso en este preciso instante al crear este ambiente de audio tranquilo y sin ningún tipo de sobresalto. Le está dando a su sistema nervioso la señal clara de que es seguro bajar la guardia por completo. No hay enemigos escondidos en las sombras ni intrigas en los pasillos de su mente que deban preocuparle hoy. Solo existe el fluir tranquilo de una historia que reconoce el valor de lo pequeño y de lo silencioso por encima del estruendo del mundo exterior. Descanse ahora con la certeza absoluta de que está bien protegido por la arquitectura de este relato y por la inmensa paz que usted mismo ha decidido cultivar esta noche al dedicar este tiempo precioso a su bienestar personal. Capítulo 8. El rumor de los pasillos y la gestión de la verdad invisible.
Si todavía siente el suave balanceo de mis palabras y el calor reconfortante de su descanso, es momento de explorar cómo se gobernaba un imperio no con el estruendo de las trompetas sino con el manejo preciso de los rumores y el silencio. En la Roma de Adriano la información era un organismo vivo que recorría los pasillos de las villas imperiales como una corriente de aire frío. Un emperador sabio sabía que lo que se dice en las cenas de los senadores es a menudo menos importante que lo que se susurra en las cocinas o en los establos. Adriano, que poseía una inteligencia casi felina, se convirtió en un maestro de la diplomacia de la sombra. Aprendió que un rumor bien colocado podía detener una rebelión antes de que se desenvainara una sola espada y que el silencio oportuno podía ser más aterrador para un enemigo que el despliegue de 10 legiones en la frontera. Imagine la atmósfera de una noche en la Villa Adriana donde las antorchas proyectan sombras alargadas sobre los bustos de mármol. En este entorno cada gesto era un mensaje. Adriano utilizaba los rumores como una herramienta de precisión para medir la lealtad de quienes le rodeaban. A veces dejaba caer una información falsa solo para ver con qué rapidez llegaba a los oídos equivocados. Esta era su forma de limpiar su círculo íntimo de espías y oportunistas sin necesidad de juicios ruidosos o ejecuciones públicas. Era una política de la elegancia y la eficiencia donde las consecuencias de una traición se manifestaban no en un castigo violento sino en una pérdida gradual de acceso al emperador. En el mundo de Adriano ser ignorado era mucho más peligroso que ser confrontado. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación donde sintió que las palabras no dichas tenían más peso que las pronunciadas en voz alta? En la gestión de la verdad invisible, Adriano comprendió que el secreto es la base del respeto. No permitía que su vida privada fuera un espectáculo para la plebe ni que sus dudas fueran discutidas en el foro. Al mantener una parte de su ser siempre en la penumbra, obligaba a los demás a tratarlo con una cautela reverencial. Sabía que la familiaridad excesiva erosiona la autoridad, por lo que cultivó un aura de misterio que le permitía moverse entre sus súbditos como una figura casi mítica. Este manejo de la propia imagen es lo que le permitió viajar por todo el imperio sin la necesidad de una escolta asfixiante, confiando en que su reputación de hombre justo pero implacable le precedería en cada ciudad. Si siente que su cuerpo se vuelve más pesado y su mente más libre, es porque aquí en Observador de la Vida también practicamos esa diplomacia del silencio. No hay necesidad de explicar nada ni de justificar su cansancio ante nadie. Usted puede simplemente ser, dejando que el rumor de esta historia le envuelva como una niebla protectora. Adriano encontraba su mayor descanso cuando lograba que la maquinaria del Estado funcionara por sí sola, permitiéndole retirarse a sus jardines para observar el crecimiento de una planta o la inclinación de una sombra sobre un reloj de sol. Esa capacidad de delegar y de confiar en los sistemas que él mismo había perfeccionado era el secreto de su longevidad política. Un líder que grita es un líder que ha perdido el control, un líder que susurra es un líder que domina el tiempo. Las cartas que llegaban de las provincias eran filtradas por secretarios que conocían exactamente qué detalles debían llegar al escritorio de Adriano. A veces una pequeña queja sobre el precio del aceite en una ciudad de Siria era el hilo que le permitía desentrañar una red de corrupción mucho mayor. Adriano leía entre líneas, analizando no solo lo que se decía sino lo que se omitía deliberadamente. Su mente funcionaba como un tamiz, separando la verdad del ruido con una paciencia infinita. Esta atención al detalle es lo que hizo de su reinado una era de prosperidad inusual. No buscaba grandes reformas estructurales que agitaran a la población, sino pequeños ajustes constantes que mantenían el equilibrio de la balanza imperial. Mientras se permite descender hacia las capas más profundas del sueño, piense en la importancia de saber filtrar el ruido de su propia vida. Al igual que Adriano, usted tiene el derecho de cerrar las puertas a los rumores del mundo exterior y centrarse únicamente en la armonía de su propio ser. No todas las noticias merecen su atención ni todos los problemas requieren su intervención inmediata. Esta noche usted es el emperador de su propia paz y su única política es el descanso absoluto. Deje que las intrigas de la historia se queden en los libros y que las preocupaciones del mañana se disuelvan en la oscuridad. El mausoleo de Adriano, con sus muros de piedra maciza, es el símbolo de este filtro final donde solo entra lo que es eterno y verdadero. Me pregunto si alguna vez ha sentido la satisfacción de resolver un conflicto simplemente guardando silencio y dejando que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. Adriano era un experto en esa espera estratégica. Sabía que muchas crisis se consumen a sí mismas si no se les alimenta con una reacción precipitada. Esta sabiduría de la inacción es lo que le dio la serenidad necesaria para enfrentar la vejez y la enfermedad con una dignidad asombrosa.
Ahora, mientras el ritmo de mi voz se vuelve más pausado y el silencio gana terreno, usted puede adoptar esa misma actitud de entrega confiada. No hay nada que vigilar porque la historia ya está protegida por los siglos. Descanse con la certeza de que el silencio no es una ausencia de sonido sino una presencia de paz que le prepara para el renacimiento del nuevo día. Todo está en calma bajo la mirada vigilante de las estatuas que guardan el mausoleo mientras usted se permite finalmente desaparecer en el abrazo del sueño más reparador y profundo. Capítulo 9. El santuario de la memoria y la mirada hacia el interior. Si todavía siente el eco de mi voz como un susurro constante que le arrulla en la penumbra, es momento de cruzar el umbral hacia el mundo de las visiones privadas de Adriano. Un emperador que ha recorrido a pie las fronteras del Rin, que ha sentido el sol abrasador de los desiertos de Judea y que ha visto la niebla cerrarse sobre las montañas de Caledonia, termina por comprender que el imperio más difícil de gobernar es el que reside bajo sus propios párpados. Adriano no era un hombre que se conformara con la superficie de las cosas. Su mirada siempre buscaba la estructura oculta, la geometría sagrada que mantiene unida una columna de mármol o una alianza política. En la madurez de su vida esa búsqueda se volvió profundamente introspectiva, convirtiendo su entorno en un reflejo de su propia arquitectura mental. No buscaba ya la gloria externa sino la coherencia interna, esa paz que surge cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos vibran en la misma frecuencia silenciosa. Imagine por un momento que se encuentra en la parte más íntima de su villa en Tívoli, en un espacio conocido como el Teatro Marítimo. Es una construcción circular rodeada por un canal de agua con un pequeño puente que el emperador podía retirar a su voluntad para quedar completamente aislado del resto del mundo. Allí, en esa isla artificial de mármol y silencio, Adriano se sentaba a observar el reflejo de las nubes en el agua estancada. No había generales pidiendo órdenes ni secretarios con despachos urgentes. Solo estaba él frente a la inmensidad de sus propios recuerdos. En este santuario la política de la apariencia se disolvía. Adriano reflexionaba sobre las pérdidas que habían marcado su camino, sobre los rostros que ya no estaban y sobre la fragilidad de la belleza que tanto se había esforzado en proteger. Esta capacidad de retirarse voluntariamente del ruido del poder es lo que le otorgaba una perspectiva casi divina sobre los asuntos humanos. ¿Alguna vez ha sentido usted la necesidad de retirar su propio puente levadizo mental para quedar a solas con sus pensamientos más puros? En la vida de Adriano esos momentos de aislamiento no eran un acto de egoísmo sino una necesidad biológica para preservar su cordura en un mundo de exigencias infinitas. Aprendió que para cuidar de los demás primero debía ser capaz de habitar su propia soledad con dignidad. En ese círculo de piedra el emperador practicaba el arte de la memoria selectiva, dejando que las amarguras de las traiciones pasadas se hundieran en el fondo del canal mientras rescataba los fragmentos de poesía griega que tanto amaba. Esta limpieza emocional es lo que le permitía regresar a sus deberes públicos con una mirada renovada y una paciencia que asombraba a sus contemporáneos. La verdadera autoridad emana de aquel que no teme enfrentarse al silencio de su propia conciencia. Si nota que su cuerpo se funde gradualmente con la suavidad de su cama, es porque en este espacio de observador de la vida hemos construido para usted un teatro marítimo personal. Aquí el agua de la historia fluye sin turbulencias, protegiendo su descanso de las intrigas del día que acaba de terminar. Usted tiene el control total de su propio puente levadizo. Puede decidir qué pensamientos se quedan en la orilla y cuáles se permiten flotar con usted en esta isla de tranquilidad absoluta. Adriano sabía que el sueño es el estado donde el emperador y el campesino finalmente se encuentran en igualdad de condiciones. Al cerrar los ojos, la púrpura imperial pierde su peso y las preocupaciones por el mañana se vuelven tan irrelevantes como las hojas secas que el viento arrastra por los jardines de mármol. La gestión de la memoria en la corte de Adriano era una tarea de una delicadeza extrema. Él no solo recordaba los hechos sino las emociones vinculadas a ellos. Sabía que un pueblo que olvida sus raíces es un pueblo fácil de manipular, por lo que dedicó gran parte de su reinado a restaurar monumentos antiguos y a preservar tradiciones que se estaban perdiendo. Pero en su fuero interno su memoria era un jardín secreto donde cultivaba la nostalgia de una manera creativa. No se dejaba aplastar por el pasado sino que lo utilizaba como un cimiento sobre el cual construir una visión del futuro más humana y equilibrada. Esta relación sana con el tiempo es lo que le permitió diseñar su mausoleo no como un recordatorio de la muerte sino como una afirmación de la continuidad de la vida a través del recuerdo de los vivos.
Mientras se permite descender un poco más hacia el olvido reparador, imagine que las estatuas que adornan el mausoleo de Adriano no son figuras frías de piedra sino guardianes atentos que custodian su derecho al descanso. Cada una de ellas representa una virtud o un conocimiento que el emperador valoraba. La justicia, la prudencia, la música y la astronomía. En la oscuridad de la noche estas figuras parecen susurrar que todo está en orden, que el ciclo de la vida sigue su curso natural y que no hay nada que temer. Usted forma parte de ese mismo orden cósmico que Adriano tanto admiraba. Su respiración tranquila es la prueba de que ha encontrado su propio centro de equilibrio en medio de la inmensidad del universo. Deje que esa sensación de pertenencia le envuelva como un manto de seda cálida y acogedora. Me pregunto si usted ha tenido alguna vez la sensación de que algunas verdades solo se revelan en la penumbra, cuando el orgullo del sol se retira para dejar paso a la humildad de las estrellas. Adriano era un hombre de la noche, un buscador de la luz interior en medio de la oscuridad física. Sus mejores poemas y sus diseños arquitectónicos más audaces nacieron en esas horas donde el mundo parece contener la respiración. Ahora, en este momento de entrega total, usted también puede acceder a esa sabiduría silenciosa. No necesita buscar respuestas complicadas, simplemente deje que su mente se aclare como el agua de una fuente que deja de ser agitada. La verdad emocional de su propia vida es simple y reconfortante. Usted es digno de este descanso y tiene el permiso del tiempo para desconectarse de todo lo que no sea su propio bienestar. El legado de Adriano no es solo de piedra y hormigón, sino de una actitud ante la existencia que valora la paz por encima del conflicto y el entendimiento por encima de la imposición. Al final de su camino, el emperador comprendió que la mayor victoria es haber mantenido la curiosidad y la capacidad de asombro hasta el último suspiro. Mientras la noche se vuelve más densa y el sueño empieza a tejer sus redes invisibles alrededor de sus sentidos, usted puede descansar con la misma serenidad con la que el emperador cerraba sus ojos en su isla privada de Tívoli. El mundo seguirá allí mañana con sus retos y sus luces, pero por ahora solo existe este refugio de palabras y este abrazo del silencio que le invita a dormir profundamente sin ninguna preocupación. Todo está bien y la historia continúa velando por usted en la paz más absoluta. Capítulo 10. El tejido de los rumores y la sutil maestría de la influencia. Si todavía percibe el eco de mi voz como una caricia constante que le invita al abandono absoluto, es el momento de adentrarnos en la red invisible de la comunicación imperial, donde Adriano demostró ser un maestro sin igual. En la Roma del siglo II, la información no viajaba por cables ni señales eléctricas, sino a través del aliento humano y de los susurros en los rincones más inesperados. Un emperador que ha pasado gran parte de su vida observando el comportamiento de las legiones y la ambición de los senadores sabe perfectamente que una palabra dicha al oído correcto tiene más fuerza que un edicto esculpido en bronce. Adriano no era un hombre de grandes discursos públicos ni de ruidosas proclamas en el foro. Su estilo era mucho más sofisticado y se basaba en la gestión estratégica de las expectativas y de los pequeños secretos compartidos con una discreción casi mística. Imagine por un momento que camina por un pasillo lateral de la villa imperial, donde el sol de la tarde proyecta sombras alargadas y geométricas sobre el suelo de mosaico. Aquí, en estos espacios de tránsito, es donde se decidía el destino de las provincias más lejanas. Adriano comprendió que para mantener el orden en un territorio que abarcaba 3 continentes necesitaba una red de informantes que no solo le trajeran datos fríos, sino el pulso emocional de la gente. Sus mensajeros no eran solo soldados a caballo, sino también poetas, mercaderes y filósofos que se movían por los mercados de Alejandría o las termas de Cartago, escuchando lo que no se decía en voz alta. El emperador valoraba el silencio tanto como la palabra y sabía que saber callar a tiempo era una de las formas más elevadas de la inteligencia política. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cómo una pequeña insinuación puede cambiar la percepción de toda una realidad? En el mundo de Adriano, un rumor sobre la salud del emperador o sobre su próxima visita a una frontera podía movilizar ejércitos o estabilizar mercados de grano. Él utilizaba esta herramienta con una precisión quirúrgica. A veces dejaba que se filtrara una duda sobre su intención de subir los impuestos solo para observar quiénes eran los primeros en protestar y quienes permanecían leales en el silencio. Esta era su forma de realizar una limpieza sutil de su entorno sin recurrir a la violencia ni a las purgas dramáticas. Su poder era como una corriente subterránea. No siempre se veía en la superficie, pero su fuerza era capaz de mover montañas de resistencia política con una suavidad asombrosa.
Si nota que su respiración se vuelve más rítmica y que el mundo exterior parece ahora una película borrosa, es porque en este rincón de observador de la vida hemos desactivado todas las alarmas de la urgencia. Usted no necesita procesar ninguna información compleja esta noche ni estar alerta ante las señales del entorno. Adriano buscaba este mismo estado de desconexión cuando se retiraba a su estudio privado rodeado de sus mapas de estrellas y sus tratados de geometría. Allí el ruido de las intrigas palaciegas desaparecía para dejar paso a la armonía de las esferas. El emperador sabía que un líder que no descansa es un líder que pierde la claridad de juicio. Por eso sus periodos de retiro no eran un lujo sino una necesidad administrativa para recalibrar su visión del mundo y recuperar la quietud necesaria para seguir gobernando con mano firme pero invisible. La arquitectura de la influencia de Adriano también se basaba en la importancia del tiempo. Él sabía esperar. No reaccionaba de inmediato ante los ataques de sus oponentes en el Senado, sino que dejaba que sus propias palabras se volvieran en su contra con el paso de los meses. Esta paciencia estratégica es lo que le permitió morir en su cama como un hombre respetado, mientras que otros emperadores más impulsivos terminaron sus días bajo el filo de una conspiración apresurada. Adriano entendía que el silencio es un escudo que desespera al adversario. Al no dar explicaciones constantes sobre sus actos, obligaba a los demás a imaginar sus motivos, otorgándole una ventaja psicológica inmensa. En la penumbra de su mausoleo este silencio se vuelve eterno, recordándonos que las verdades más profundas no necesitan ser gritadas para ser reales. Mientras se permite descender un poco más hacia el olvido dulce, imagine que cada una de mis palabras es una pequeña luz de aceite que ilumina un pasillo de paz en su mente. No hay secretos oscuros que descubrir ni verdades incómodas que enfrentar. Solo existe el flujo de una historia que reconoce que la mayor virtud de un ser humano es saber habitar su propio silencio con comodidad. Adriano fue un hombre de 1000 facetas, pero en el fondo de su alma solo buscaba la simetría y el descanso que usted está alcanzando ahora mismo. Su legado no es solo de piedra, sino de una actitud ante la vida que valora la discreción por encima del espectáculo y la paz por encima del conflicto innecesario. Me pregunto si usted ha tenido alguna vez la sensación de que algunas batallas se ganan simplemente no presentándose a ellas. Adriano ganó muchas de sus guerras más difíciles mediante la diplomacia del susurro y la retirada estratégica. Sabía que el orgullo es una carga pesada que nubla la vista, por lo que siempre prefería un acuerdo discreto que beneficiara a todos antes que una victoria ruidosa que dejara resentimientos profundos. Esta sabiduría emocional es la que le permitió mantener unido al imperio durante 21 años de relativa tranquilidad. Ahora, en este momento de entrega total, usted puede aplicar esa misma sabiduría a su propia vida. No hay batallas que ganar esta noche ni deudas que saldar con el pasado. Solo existe este presente continuo de relajación donde la historia del emperador le sirve de guía hacia el centro de su propia serenidad. El rumor de los pasillos de Roma se ha apagado hace ya casi 2000 años, pero la lección de Adriano sigue vigente. El verdadero poder reside en la capacidad de mantener la calma interior cuando todo lo demás parece estar en movimiento. Al igual que el emperador diseñó su morada final para ser un bastión de silencio, usted ha diseñado este momento para ser su bastión de descanso. Deje que el peso de la historia le ayude a soltar el peso de sus preocupaciones. Todo lo que hemos narrado, desde las estatuas que cobran vida hasta los secretos de la corte, converge en este punto de quietud absoluta donde usted finalmente puede cerrar los ojos y confiar en que el mundo seguirá su curso sin su intervención. Duerma ahora con la certeza de que el silencio de Adriano es ahora su propia paz y que la noche le guarda con un respeto imperial y un afecto infinito. Capítulo 11. La geometría del poder y la arquitectura de la soledad elegida. Si todavía percibe el murmullo de mi voz como un hilo de seda que le guía por los laberintos de la historia, es el momento de observar cómo Adriano transformó el espacio físico en una extensión de su propia voluntad silenciosa. Un emperador que ha visto las ciudades más hermosas del mundo desde Atenas hasta Palmira comprende que los muros no solo sirven para sostener techos sino para delimitar estados de ánimo. Para Adriano la arquitectura no era una exhibición de fuerza bruta sino una herramienta de control emocional y social. Él no construía para impresionar a las masas con dimensiones imposibles sino para crear refugios de orden en un mundo que a menudo le resultaba caótico y ruidoso. En la Villa Adriana, su gran proyecto personal, cada edificio era una respuesta a una necesidad del alma. Bibliotecas para el pensamiento, teatros para la contemplación y canales de agua para el fluir de la melancolía.
Imagine por un momento que camina por un pasillo que parece no tener fin, donde las columnas de mármol proyectan sombras largas y rítmicas sobre el suelo. Este diseño no era casual. Adriano utilizaba la geometría para imponer una calma forzada a quienes le visitaban. Los espacios eran tan amplios y tan armónicos que era imposible elevar la voz o realizar un movimiento brusco sin romper la simetría del entorno. Esta era su forma de desarmar a sus oponentes antes siquiera de intercambiar una palabra. Un senador que llegaba con el pecho inflado de ambiciones políticas se sentía pequeño y vulnerable ante la perfección de las cúpulas que Adriano diseñaba personalmente. La arquitectura era su diplomacia silenciosa, su manera de decir que el orden del imperio era tan inamovible como las piedras que él mismo había ordenado colocar. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cómo el espacio que le rodea influye en la profundidad de sus pensamientos? En el mundo de Adriano, la disposición de una habitación podía determinar el éxito de un tratado de paz. Él prefería los techos altos que permitían que las ideas volaran libres y las ventanas orientadas hacia el horizonte para recordar siempre que su responsabilidad no terminaba en los muros de Roma. Esta arquitectura de la soledad elegida le permitía ser un líder presente pero distante, un hombre que gobernaba desde un centro de gravedad propio que nadie más podía alcanzar. Sus contemporáneos se maravillaban de cómo podía pasar horas en silencio simplemente observando la caída de la luz sobre un friso de piedra. Para él eso no era una pérdida de tiempo, sino una forma de meditación administrativa. Si nota que su cuerpo se hunde un poco más en la suavidad de su descanso, es porque en este espacio de observador de la vida hemos construido para usted una habitación de paz perfecta. No hay ángulos rectos que le pinchen ni sombras que le asusten. Todo en este relato está diseñado para ser circular y envolvente como las cúpulas que Adriano tanto amaba. El emperador sabía que el círculo es la forma de la perfección y del infinito, y por eso su mausoleo fue diseñado como un cilindro macizo, una forma que no tiene principio ni fin. Usted puede ahora habitar ese mismo círculo de tranquilidad, permitiendo que su mente deje de buscar esquinas donde esconderse y simplemente se expanda en la oscuridad reconfortante de la noche. La gestión del comportamiento a través del entorno era una de las habilidades más sutiles de Adriano. En su corte los pasillos estaban diseñados para que los encuentros fueran siempre controlados. No había lugar para las emboscadas verbales ni para los corrillos de chismes espontáneos. El emperador dictaba el ritmo de la vida pública simplemente cambiando la disposición de los muebles o abriendo y cerrando puertas secretas que solo él conocía. Esta capacidad de manipular la realidad física le otorgaba una ventaja estratégica inmensa. Sabía que si alguien se sentía cómodo hablaría más de la cuenta, y si alguien se sentía intimidado revelaría sus verdaderas intenciones. Adriano jugaba con estas sensaciones como un músico juega con las cuerdas de una lira, creando una sinfonía de lealtades y respetos que mantenían al imperio en un equilibrio precario pero funcional. Mientras se permite descender hacia las capas más profundas del olvido reparador, piense en la importancia de diseñar su propio entorno para el descanso. Al igual que Adriano, usted tiene el derecho de cerrar las puertas al ruido exterior y de rodearse únicamente de lo que le aporta serenidad. No necesita grandes palacios de mármol para encontrar su centro, a veces basta con una manta cálida y el ritmo constante de una respiración profunda para sentir que ha conquistado su propio imperio de paz. El mausoleo de piedra con sus muros de espesura increíble es el símbolo definitivo de este deseo de protección contra las inclemencias de la historia. Deje que esa misma sensación de solidez le envuelva ahora, sabiendo que aquí en la penumbra no hay nada que pueda perturbar la arquitectura de sus sueños. Me pregunto si usted ha tenido alguna vez la sensación de que algunas verdades solo se comprenden cuando nos alejamos de la multitud y nos refugiamos en el silencio de nuestro propio espacio. Adriano era un maestro de esta retirada estratégica. Sabía que la multitud nubla el juicio y que solo en la soledad elegida se puede escuchar la voz de la razón y de la intuición. Sus diseños más audaces nacieron de esas horas de aislamiento donde el mundo exterior desaparecía y solo quedaba el lenguaje puro de la proporción y la belleza. Ahora, en este momento de entrega total, usted también puede acceder a esa claridad. No necesita resolver los problemas del mundo esta noche, simplemente disfrute de la geometría de su propio descanso y deje que la historia del emperador que buscaba la armonía le guíe hacia un sueño sin interrupciones. La arquitectura de Adriano sigue en pie después de casi 2000 años, recordándonos que lo que se construye con inteligencia y propósito sobrevive al paso de los siglos. Pero más allá de las piedras, su legado más duradero es la idea de que podemos ser los arquitectos de nuestra propia calma interior.
Al igual que él diseñó su mausoleo para ser su última frontera de silencio, usted ha decidido que esta noche sea su frontera de recuperación. Duerma ahora con la certeza de que el orden de las estrellas y el orden de este relato le acompañan protegiendo su sueño con la misma firmeza con la que el hormigón romano sostiene las cúpulas de la eternidad. Todo está en paz y la noche le abraza con un respeto infinito y una quietud absoluta. Capítulo 12. El alba de la plata y el ritual del despertar interior. Si todavía percibe el roce de mis palabras como una caricia constante que le invita al abandono absoluto, es el momento de observar cómo Adriano transformaba incluso el inicio del día en una ceremonia de orden y reflexión personal. Para un emperador que gobernaba desde las brumas de Britania hasta las arenas de Egipto, el amanecer no era simplemente el regreso de la luz del sol, sino la renovación de un compromiso sagrado con el equilibrio del mundo. Imagine por un momento que el cielo sobre la villa de Tívoli comienza a teñirse de un tono gris perla casi plateado mientras la niebla se desliza perezosa entre las columnas de mármol. Adriano no era un hombre de despertares bruscos ni de ruidos innecesarios. Su ritual matutino comenzaba en el silencio más estricto, permitiendo que sus sentidos se despertaran al ritmo pausado de la naturaleza antes de enfrentarse a las exigencias del imperio. En sus aposentos privados la luz entraba de manera filtrada, rebotando en las superficies de piedra pulida para crear una atmósfera de calma casi mística. Adriano se levantaba y observaba el horizonte, buscando en la línea donde el cielo se une con la tierra esa misma rectitud que exigía a sus funcionarios. Se decía que en esos primeros minutos del día el emperador no era un gobernante sino un filósofo que dialogaba con las sombras. No permitía que nadie le hablara hasta que no hubiera realizado sus abluciones y bebido una pequeña copa de agua fresca de manantial. Este respeto por el silencio inicial era su manera de blindar su mente contra las distracciones y las intrigas que sabía que le esperarían apenas cruzara el umbral de su estudio. Era una arquitectura del tiempo diseñada para preservar la pureza del juicio. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en la importancia de cómo inicia usted sus propias jornadas para mantener la paz durante el resto del día? En el mundo de Adriano el orden matutino era la base de la estabilidad imperial. Si el emperador estaba tranquilo, el imperio estaba tranquilo. Por eso sus servidores más cercanos, aquellos que conocían sus ritmos sin necesidad de palabras, se movían con una delicadeza extrema, preparando sus vestiduras de lino y sus sandalias de cuero fino sin emitir un solo sonido. Esta coreografía de la eficiencia silenciosa le permitía a Adriano permanecer en su estado de meditación interna durante más tiempo. Él sabía que una vez que la voz del mundo empezara a gritar sus necesidades, ya no habría espacio para la voz de la intuición. Si nota que sus párpados se cierran con una pesadez dulce, es porque en este rincón de observador de la vida hemos recreado para usted ese amanecer de plata donde nada es urgente y todo es armonioso. Usted no necesita prepararse para ninguna batalla hoy ni para ninguna decisión trascendental. Puede simplemente habitar este espacio de transición donde el tiempo parece haberse detenido entre el último suspiro de la noche y el primer aliento de la mañana. Adriano encontraba en este momento una libertad que el trono le negaba durante el día. La libertad de ser simplemente un hombre que respira, que siente el frescor del aire en la piel y que admira la geometría de una telaraña cubierta de rocío. Esa capacidad de asombro ante lo pequeño era lo que le mantenía humano en medio de una responsabilidad casi divina. La gestión de la propia energía era para Adriano una cuestión de estado. Él no creía en el esfuerzo vacío ni en la actividad frenética que no conduce a ninguna parte. Prefería la acción precisa realizada en el momento exacto, igual que el arquitecto que coloca la piedra clave de un arco solo cuando los soportes están perfectamente alineados. Sus mañanas estaban dedicadas a la lectura de informes técnicos y a la correspondencia con los gobernadores, pero siempre intercalaba momentos de contemplación frente a sus estatuas favoritas. Observar la serenidad tallada en el mármol le ayudaba a recuperar su propia serenidad cuando las noticias de las fronteras eran inquietantes. Esta era su medicina secreta para la ansiedad del poder. Rodearse de belleza inmutable para recordar que los problemas humanos son transitorios, pero el orden del arte y de la lógica es eterno. Mientras se permite descender un poco más hacia el olvido reparador, imagine que el aire de su habitación se vuelve tan puro y ligero como el de las colinas romanas al amanecer. No hay deudas pendientes con el ayer ni preocupaciones por el mañana que puedan cruzar el muro de este relato. Adriano diseñó su mausoleo con muros tan gruesos que ni siquiera el estruendo de un carro de guerra pasando por la Vía Elia podía perturbar el descanso de quien habitara su interior. Usted goza ahora de esa misma protección de piedra y silencio.
Su respiración es el único reloj que marca el paso de los minutos, un reloj que no tiene prisa y que celebra la vida en cada ciclo lento y profundo. Deje que esa sensación de invulnerabilidad le envuelva como un manto de lana cálida y protectora. Me pregunto si alguna vez ha sentido la satisfacción de observar el mundo despertar mientras usted permanece en un estado de quietud absoluta, sintiéndose un observador privilegiado de la existencia. Adriano cultivó esa mirada de observador durante toda su vida, lo que le permitió entender a sus súbditos mejor que cualquier otro emperador antes que él. Sabía que detrás de las peticiones de justicia y las quejas por los impuestos latía siempre el mismo deseo humano de seguridad y de paz. Al encontrar esa paz en sus mañanas solitarias, era capaz de proyectarla hacia el exterior, convirtiéndose en un faro de estabilidad para millones de personas. Ahora, en este momento de entrega total, usted puede ser su propio faro. No necesita buscar nada fuera de sí mismo, todas las respuestas y todo el descanso que necesita ya están ahí en el centro de su propio silencio. El legado de Adriano no es solo de grandes cúpulas y leyes duraderas, sino de la enseñanza de que la verdadera soberanía comienza por el dominio de los propios ritmos internos. Al final de su camino, el emperador comprendió que el sol sale para todos por igual, pero solo aquellos que saben recibirlo con el alma en calma pueden aprovechar su luz. Mientras la noche se vuelve más densa y el sueño empieza a reclamar su territorio definitivo, usted puede descansar con la misma dignidad con la que Adriano cerraba sus sesiones de meditación matutina, listo para fluir con la vida sin resistencia. Todo está bien y la historia continúa velando por usted en la paz más absoluta de este amanecer imaginario de plata y de seda. Duerma ahora confiando en que el mundo seguirá su curso y que usted ha conquistado el derecho más sagrado de todos. El derecho al descanso profundo y sin sombras. Capítulo 13. La balanza del destino y el peso de las decisiones invisibles. Si todavía me escucha y siente que el aire de su habitación se ha vuelto tan denso y protector como los muros de una fortaleza antigua, es el momento de hablar de la responsabilidad suprema que descansaba sobre Adriano. Gobernar un imperio no era solo una cuestión de leyes o de ejércitos, sino de mantener una balanza invisible en constante equilibrio. Imagine que se encuentra en el estudio privado del emperador, donde solo el suave goteo de un reloj de agua marca el paso del tiempo. Sobre su mesa no hay montones de oro ni joyas deslumbrantes, sino mapas de pergamino gastados por el uso y pequeñas tablillas de cera con anotaciones rápidas. Adriano entendía que el destino de millones de personas dependía a menudo de un simple movimiento de su mano o de una palabra susurrada a un mensajero a las 3 de la mañana. Esa soledad en la toma de decisiones es el peso más grande que un ser humano puede cargar, y él lo llevaba con una elegancia que rozaba lo sobrenatural. En el mundo de Adriano, cada decisión era un hilo que se tejía en el gran tapiz del tiempo. Si decidía perdonar una deuda a una ciudad castigada por la sequía en el norte de África, sabía que esa generosidad se transformaría en lealtad durante décadas. Si por el contrario decidía retirar una legión de una frontera peligrosa para evitar una guerra innecesaria, estaba enviando un mensaje de paz que resonaba hasta en los mercados de seda de Oriente. Adriano no buscaba el aplauso fácil de la multitud en el circo, sino el respeto silencioso de la posteridad. Su balanza no medía solo el beneficio inmediato, sino el impacto de sus actos en las generaciones que aún no habían nacido. Esta visión de largo alcance es lo que le permitía dormir con la conciencia tranquila incluso cuando el mundo exterior parecía estar al borde del caos. Él sabía que el orden verdadero nace de la justicia y no de la fuerza bruta. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en el impacto de sus propias decisiones diarias en el equilibrio de su bienestar personal? En la vida de Adriano, el autocontrol era la herramienta más afilada de su arsenal político. Antes de firmar un edicto importante, se obligaba a dar 3 vueltas a su jardín circular para dejar que la ira o el entusiasmo se enfriaran. Solo entonces, cuando su pulso era tan regular como el de un corredor de fondo, ponía el sello imperial sobre el documento. Esta práctica de la pausa estratégica es lo que le salvó de cometer los errores fatales de sus predecesores. Adriano era un emperador que pensaba en siglos mientras otros solo pensaban en días. Usted puede aplicar esa misma lógica a su descanso de esta noche. No permita que las urgencias del día le roben su derecho a la calma. Al igual que el emperador, usted puede decidir que por ahora el mundo ya ha recibido suficiente de usted y que es momento de equilibrar su propia balanza interna. Si nota que su mente se aclara y sus extremidades se sienten livianas, es porque en este espacio de observador de la vida hemos eliminado todas las presiones del rendimiento social. Aquí no hay juicios ni expectativas.
Usted es el único soberano de este momento y su única ley es la relajación total. Adriano encontraba su paz en la convicción de que había hecho lo correcto, no lo que era popular. En la oscuridad de su mausoleo esa convicción se vuelve una presencia sólida que le acompaña. El emperador sabía que la historia es una jueza lenta pero justa y que al final lo que queda no es el estruendo de las batallas sino la solidez de los puentes construidos y la claridad de las leyes redactadas. Usted está construyendo su propio puente hacia el sueño, un puente hecho de respiraciones lentas y pensamientos que fluyen sin resistencia. La arquitectura del poder de Adriano también se manifestaba en su capacidad para decir no. Decir no a la expansión innecesaria, decir no al lujo extravagante que vaciaba el tesoro y decir no a la adulación vacía de los cortesanos. Ese no era su mayor escudo protector. Al limitar sus deseos limitaba también sus vulnerabilidades. Un hombre que necesita poco es un hombre difícil de manipular. Adriano prefería la compañía de sus libros y de sus arquitectos a la de los senadores ambiciosos porque en la geometría y en la filosofía encontraba una verdad que no cambiaba con las estaciones. Su vida fue un ejercicio constante de simplificación buscando la esencia de las cosas bajo las capas de la apariencia. Mientras se sumerge en el descanso intente buscar esa misma esencia en usted mismo dejando que las capas de la identidad social caigan al suelo como túnicas pesadas. Imagine ahora la balanza de Adriano grabada en el mármol de su tumba. En un plato está el corazón del emperador y en el otro una pluma de ave simbolizando la verdad y la ligereza del alma. Adriano se preparó toda su vida para ese momento final de juicio buscando que su peso fuera siempre el de la razón y la compasión. Usted puede sentir esa misma ligereza ahora sabiendo que ha cumplido con sus responsabilidades y que el tiempo del esfuerzo ha terminado por hoy. No hay nada que añadir ni nada que quitar a lo que usted es en este instante. El silencio de la noche es el espacio donde el alma puede finalmente expandirse sin miedo a ser observada. Adriano nos enseña que el verdadero poder es el poder de entregarse al orden natural de las cosas cuando llega el momento de cerrar los ojos. Me pregunto si alguna vez ha sentido la satisfacción de haber tomado una decisión difícil que a largo plazo trajo paz a su vida. Adriano vivió miles de esos momentos y cada uno de ellos le dio una capa más de sabiduría. Al final de su camino su rostro en las monedas ya no mostraba a un joven ambicioso sino a un anciano que ha visto todo lo que el mundo tiene que ofrecer y ha decidido que la mayor riqueza es la tranquilidad. Ese es el tesoro que le ofrezco esta noche. La tranquilidad de un emperador que sabe que su imperio está seguro y que su labor ha concluido. Deje que el ritmo de mi voz sea el pulso de esa seguridad recordándole que todo está en orden y que usted puede permitirse desaparecer en la suavidad de las sábanas sin un solo pensamiento de preocupación. El legado de Adriano es la prueba de que un individuo puede cambiar el rumbo de la historia no con gritos sino con una voluntad serena y persistente. Mientras la noche se vuelve un abrazo infinito y el sueño empieza a pintar sus primeras imágenes en su mente, descanse con la certeza de que usted también tiene esa voluntad. Su capacidad para relajarse es su mayor fortaleza en este momento. Duerma ahora con la dignidad de quien ha gobernado bien su día y sabe que la noche le recibe con los brazos abiertos y el respeto que se debe a un alma que ha encontrado su equilibrio. Todo está en paz, la balanza está nivelada y el camino hacia el descanso está libre de obstáculos. Duerma profundamente en el mausoleo del silencio donde el tiempo ya no tiene poder sobre usted. Capítulo 14. El legado de las sombras y la expansión del horizonte invisible. Si todavía siente el rítmico fluir de mi respiración junto a la suya y el peso de las mantas parece una extensión natural de su propia calma, es el momento de expandir nuestra mirada hacia el legado que Adriano dejó en los cimientos del tiempo. Un emperador que ha pasado 21 años de su vida viajando por cada rincón del mundo conocido comprende que su verdadera huella no reside solo en los edificios de mármol que se elevan hacia el cielo sino en la bohemia invisible que deja en la mente de sus súbditos. Adriano no buscaba ser amado como un dios distante sino ser respetado como un administrador que entendía las necesidades de la tierra que pisaba. En las provincias más remotas donde el latín se mezclaba con lenguas bárbaras y dialectos olvidados, el nombre de Adriano se convirtió en sinónimo de una justicia predecible y de una paz que permitía a los campesinos dormir, sin miedo a las incursiones nocturnas. Imagine por un momento que vuela sobre las fronteras del imperio viendo cómo los muros que Adriano ordenó construir no son barreras de odio sino líneas de orden en medio del caos. En Britania el gran muro de piedra serpentea por las colinas verdes marcando el límite de la civilización con una elegancia geométrica que desafía al tiempo.
Para Adriano ese muro no era solo una defensa militar sino una declaración de principios. Aquí termina la ambición desmedida y comienza la gestión inteligente de lo que ya poseemos. Él prefería un imperio sólido y bien conectado que un imperio vasto y desmoronado. Esa misma solidez es la que le ofrezco esta noche en este rincón de observador de la vida. Usted no necesita expandir sus preocupaciones hacia el mañana ni conquistar nuevos territorios de ansiedad. Puede simplemente habitar el espacio que ya ha construido con su esfuerzo y permitir que los muros de este relato protejan su descanso de cualquier invasión del mundo exterior. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cómo las decisiones silenciosas de una sola persona pueden resonar a través de los siglos de manera casi mágica? En la vida de Adriano, la creación de un servicio postal eficiente y la reforma de las leyes de herencia fueron actos que no ocuparon grandes titulares en las crónicas de su tiempo, pero que cambiaron la estructura misma de la sociedad romana para siempre. Él sabía que el diablo está en los detalles y que la felicidad de un pueblo depende más de la rapidez con la que llega el correo o de la justicia de un contrato que de las grandes victorias militares. Esta atención minuciosa a la micropolítica es lo que le permitió mantener una estabilidad interna sin precedentes. Usted puede aplicar esa misma atención a los pequeños detalles de su propia relajación. El ajuste de la almohada, el ritmo de su corazón y la temperatura del aire. Cada uno de estos elementos es una piedra clave en el arco de su sueño profundo. Si nota que su cuerpo se vuelve casi etéreo y que la cama parece flotar en un océano de quietudes, porque hemos alcanzado la fase donde la historia de Adriano se funde con su propia experiencia sensorial. No hay distinción entre el pasado imperial y su presente de descanso. Usted es el heredero de esa paz que el emperador cultivó con tanto esmero. En la oscuridad de su mausoleo, Adriano reflexionaba sobre el hecho de que todo lo que construimos está destinado a transformarse, pero que la intención detrás de la construcción es lo que permanece. Él diseñó su tumba no como un final sino como un centro de gravedad para la ciudad de Roma, un punto de referencia que recordara a todos que el orden es posible incluso en las sombras de la muerte. Usted es ahora su propio centro de gravedad y su intención de descansar es la fuerza más poderosa de su universo personal. La gestión del legado de Adriano también incluía la elección de su sucesor, un proceso que realizó con la misma paciencia con la que elegía el mármol para sus columnas. No buscó a alguien que se le pareciera en todo, sino a alguien que pudiera mantener la balanza nivelada. Eligió a Antonino Pío, asegurándose de que la transición fuera suave y sin derramamiento de sangre. Esta capacidad de planificar más allá de su propia vida es la marca de un estadista supremo. Adriano no tenía miedo a desaparecer porque sabía que había puesto en marcha mecanismos que funcionarían sin su presencia. Esa es la libertad que usted tiene ahora. La libertad de desaparecer en el sueño sabiendo que el mundo no se detendrá y que todo lo importante está a buen recaudo. Puede soltar el timón de su vida por unas horas y confiar en que la inercia de su propio bienestar le llevará a puerto seguro. Imagine ahora que los pasillos del mausoleo se llenan de una luz dorada y tenue que emana de las mismas piedras. Es la luz de la sabiduría acumulada de un hombre que amó la vida intensamente pero que no temió al final del camino. Adriano escribió poemas a su propia alma, llamándola pequeña vagabunda y cariñosa, invitándola a prepararse para el lugar donde ya no habría más juegos ni más risas. Pero en esa invitación no había tristeza sino una curiosidad serena. Él veía el paso al otro lado como el último gran viaje de exploración. Usted puede ver su entrada en el sueño de la misma manera. Una exploración de los paisajes internos de su mente donde no hay fronteras ni peligros. El alma de Adriano le acompaña en este tránsito, recordándole que el descanso no es una pérdida de tiempo sino la forma más elevada de la existencia donde nos reencontramos con nuestra esencia más pura. Me pregunto si alguna vez ha sentido la paz de saber que ha dejado algo bien hecho, que ha puesto su granito de arena para que el mundo sea un lugar un poco más ordenado y amable. Adriano vivió con esa satisfacción grabada en su rostro cansado. Al final de su vida se sentaba en los jardines de su villa y escuchaba el murmullo del agua, sintiendo que su labor había concluido satisfactoriamente. Ese mismo sentimiento de deber cumplido es el que debe invadirle a usted ahora. Ha navegado las tormentas del día, ha tomado decisiones y ha cuidado de los suyos. Ahora el imperio de su propia vida está en paz y no hay nada más que se requiera de usted. El silencio de la noche es su recompensa más justa y el sueño es el edicto que su cuerpo ha firmado para garantizar su recuperación total. El legado de Adriano nos enseña que la verdadera grandeza no está en el ruido sino en la persistencia silenciosa de la razón y de la belleza.
Mientras la noche se vuelve un manto de terciopelo oscuro y su mente empieza a soñar con paisajes de simetría perfecta, descanse con la dignidad de un emperador que sabe que su nombre está escrito en las estrellas. Todo está en calma, la balanza está en equilibrio absoluto y el horizonte invisible del sueño le recibe con una promesa de renovación y de luz. Duerma ahora profundamente en la seguridad de que la historia de Adriano es su propia historia de búsqueda y de encuentro con la paz interior. La noche es suya y el descanso es total. Capítulo 15. El último susurro del Tíber y el abrazo de la eternidad silenciosa. Si todavía percibe el suave balanceo de mi voz como un susurro final que le arrulla en la frontera misma del olvido absoluto, es el momento de acompañar a Adriano en su último tránsito hacia la quietud definitiva. Imagine que la noche en Roma se ha vuelto de un azul tan profundo que parece terciopelo líquido y que el río Tíber fluye con una parsimonia majestuosa lamiendo los cimientos de piedra del gran mausoleo. El emperador que ha dedicado su vida a construir puentes físicos e intelectuales se encuentra ahora frente al puente más importante de todos, aquel que cruza desde la agitación del mundo hacia el silencio eterno. Pero en este momento no hay miedo ni hay angustia en su rostro cansado. Adriano ha pasado años preparándose para este encuentro, no con la actitud de un vencido sino con la curiosidad de un viajero que vislumbra un horizonte nuevo y desconocido. En la cámara central de su morada eterna, donde el aire es fresco y huele a piedra antigua y a incienso lejano, el eco de las legiones y el ruido de las disputas del Senado se han desvanecido por completo. Adriano se recuesta mentalmente en la simetría de su propia creación, sintiendo como cada bloque de travertino que ordenó colocar le ofrece una protección que ningún ejército podría igualar. Él sabe que su labor ha concluido, que las fronteras del imperio están seguras y que las leyes que redactó seguirán ordenando la vida de los hombres mucho después de que su último aliento se pierda en la penumbra. Esta es la paz suprema del arquitecto que ve su obra terminada y comprueba que es sólida y que es bella. Usted puede sentir ahora esa misma satisfacción profunda al cerrar este ciclo de vigilia, sabiendo que ha cumplido con su parte en el gran engranaje de la vida. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en la inmensa libertad que otorga el acto de soltar finalmente todas las riendas? En los últimos instantes de su conciencia pública, Adriano escribió aquel famoso poema a su propia alma, llamando la pequeña criatura errante y pálida que pronto tendría que partir hacia lugares sin luz y sin bromas. Pero al hacerlo no se despedía con tristeza, sino con una ternura infinita hacia su propia esencia. Comprendió que el poder absoluto es solo un préstamo del tiempo y que la única posesión real es la paz que uno ha sido capaz de cultivar en su interior. Esa misma libertad es la que le pertenece a usted ahora. No necesita ser el guardián de nada ni el responsable de nadie en este rincón de observador de la vida. Puede permitir que su alma sea esa pequeña viajera que se dispone a explorar los paisajes sin fronteras del sueño profundo, guiada únicamente por la armonía de este relato. Si nota que su cuerpo ha perdido todo rastro de tensión y que su mente es como una superficie de agua en calma absoluta, es porque hemos llegado al centro exacto del mausoleo del silencio. Aquí el tiempo ya no se mide en horas ni en minutos, sino en pulsaciones lentas y tranquilas que resuenan en sintonía con el latido de la tierra. Adriano encontró en esta quietud la respuesta a todas sus preguntas filosóficas. Que la vida es una construcción de belleza y que la muerte es simplemente el descanso necesario para que esa belleza permanezca inmutable en la memoria. Usted no está perdiendo el tiempo al dormir, lo está consagrando a la recuperación de su propia arquitectura interna. Cada respiración suya es un sillar más en la fortaleza de su salud y de su equilibrio emocional para el día que vendrá. La mirada final de Adriano no se dirigió hacia las conquistas territoriales ni hacia los tesoros acumulados, sino hacia los rostros de las personas que amó y hacia los edificios que diseñó con amor. Al final lo que queda es el afecto y la creatividad, lo que hemos dado y lo que hemos construido con bondad. El emperador cerró los ojos con la dignidad de quien sabe que ha dejado el mundo un poco más ordenado de lo que lo encontró. Usted puede hacer lo mismo ahora, dejando que los recuerdos amables de su propia vida fluyan como un bálsamo reparador por su conciencia. No hay deudas pendientes en este santuario nocturno. Todo está pagado y todo está perdonado. La noche le recibe con el respeto que se le debe a un soberano que ha sabido gobernar sus propias tormentas y que ahora busca refugio en el puerto seguro del descanso total. Imagine ahora que la gran puerta de bronce del mausoleo se cierra con un sonido sordo y definitivo, dejando fuera todo el estruendo de la historia humana. Dentro solo queda una luz tenue que emana del mármol y el murmullo eterno del río que pasa. Adriano ya no es el emperador de los romanos, sino una parte del orden cósmico, una estrella más en el firmamento de la memoria.
Usted también se está fundiendo ahora con ese orden donde no hay preocupaciones individuales sino una pertenencia absoluta al todo. Deje que esa sensación de unidad le envuelva como una nube cálida eliminando cualquier rastro de identidad que le mantenga atado a las preocupaciones del día. En el sueño profundo todos somos eternos y todos somos libres de las leyes de la gravedad y del dolor. Me pregunto si alguna vez has sentido la paz de un final bien ejecutado de un libro que se cierra tras la última página o de una melodía que se apaga en una nota perfecta. Esta es la nota final de nuestra historia sobre Adriano. Una nota de serenidad, de aceptación y de una belleza que no necesita gritar para ser eterna. El emperador nos ha enseñado que el poder más grande es el poder de descansar en paz con uno mismo. Mientras el sueño le reclama definitivamente y su conciencia se disuelve en el abrazo de la noche, descanse con la certeza de que todo está bien y que el mundo sigue su curso bajo la vigilancia de las estrellas. No hay nada más que decir y no hay nada más que hacer. Solo queda el ser y el fluir en este océano de tranquilidad absoluta que hemos navegado juntos. El legado de Adriano se queda con usted como una semilla de calma que germinará al despertar. Pero por ahora el viaje ha terminado. Las estatuas han vuelto al silencio, el mármol guarda el calor del día y el Tíber sigue su camino hacia el mar infinito. Usted ha alcanzado su propio mausoleo de paz donde el tiempo se detiene y la vida se renueva en el misterio del sueño. Duerma ahora con la majestad de un emperador y la inocencia de un niño, sabiendo que la historia le guarda y que el descanso es su derecho más sagrado. Todo es silencio, todo es orden y todo es paz en este rincón de observador de la vida. Duerma profundamente y deje que la eternidad le acune hasta el amanecer.